En la sección 13.1 tenemos una discusión, una explicación acerca del proceso de disolución. Realmente una disolución se forma cuando una sustancia se dispersa de manera uniforme a través de otra. Y el resultado de eso es que al final no logramos distinguir las partes que forman la disolución. Em, la capacidad de las sustancias para formar disoluciones depende de dos factores. Una es la tendencia natural de las sustancias para mezclarse y dispersarse en grandes volúmenes cuando no tienen alguna restricción. Y la número dos es que los tipos de interacciones intermoleculares implicadas eh, en el proceso de disolución tienen una influencia sobre esa capacidad máxima. Ujú. Entonces, bueno, vamos a ver justamente esos dos efectos o esos dos factores que afectan la capacidad de mezcla. ¿Mm? Entonces, lo primero que tenemos por acá sería la tendencia natural hacia el mezclado. ¿Mm? Em, Realmente acá lo que se puede mencionar es que recordemos que las partículas no suelen estar estáticas, ujú, sino que hay una cierta movilidad que está relacionada con la temperatura. Ujú. Y también recordaremos que el estado sólido es muy rígido, el estado líquido es mucho más móvil o más libre y el estado gaseoso definitivamente tiene una movilidad mucho más alta. Así que nos podremos imaginar que formar disoluciones de líquidos o disoluciones de gases, de un gas un gas dentro de otro, de un líquido dentro de otro, de un gas dentro de líquidos, es mucho más fácil que cuando estamos hablando de sólidos, ¿sí? Entonces siempre hay una relación entre eso. Ujú. En el caso del mezclado de gases, ¿verdad? Eso es un proceso espontáneo. Ajá. ¿Qué significa espontáneo? Que ocurre sin ningún esfuerzo. O sea, yo no tendría que forzar a dos gases, si los pongo dentro de un recipiente, forzarlos o hacer alguna agitación o utilizar algún otro método para que se mezclen. No, eso es un proceso espontáneo, o sea, de natural ocurre. Entonces, eso es algo muy interesante que vemos en el caso de mezclas que pretendamos hacer entre gases. Eh, Aquí hablan de un concepto que se llama entropía. Realmente eso no lo hemos visto a este punto del curso. De hecho, como lo dice aquí, se examina en el capítulo 19, pero básicamente está relacionado con este tema de si algo ocurre de natural sin que yo lo tenga que eh, forzar, se dice que es espontáneo. Entonces, realmente, si yo pongo dos sustancias juntas en el mismo recipiente, ya por naturaleza, por la espontaneidad que existe en la naturaleza,
las sustancias van a procurar mezclarse. Mm, ¿sí? Tal es esa tendencia que realmente en la naturaleza nosotros no encontramos nada puro, chicos. Cuando alguien dice, es que eras que tengo oro puro, no fue que alguien llegó y hizo una excavación y encontró un pedacito de oro puro. Eso no sucede así, ¿verdad? Sino que cuando nosotros, ya sea industrialmente o cuando vamos a comprar un producto, nos dicen tiene cierto grado de pureza, ténganlo por seguro que eh, ese producto proviene de una mezcla natural, proviene de una mezcla previa donde se tuvo que forzosamente desmezclar, por utilizar una palabra que realmente em, creo que no existe, pero a lo que me refiero es que para separar los componentes de una mezcla, yo sí tengo que invertir esfuerzo. Eso no es espontáneo. Ujú. Mientras que si yo dejo dos ingredientes juntos en el mismo recipiente, de natural va a haber una tendencia a buscar desordenarse, mezclarse y ordenarse entre ellos. ¿Sí? Ujú. Bien. Otro factor interesante y tal vez un poco más relacionado con lo que hemos visto hasta el momento es que las fuerzas intermoleculares definitivamente intervienen en la formación de disoluciones. Ujú. Em, entonces, por ejemplo, considerando la figura 13.2, em, tenemos una frase muy famosa en química, tenemos por acá, perdón, no, la frase no está aquí, pero hay una frase muy famosa en química, me parece que ya la habíamos mencionado en la tutoría anterior, y es que cuando tenemos que hablar de fuerzas intermoleculares o de mezclas, disoluciones, decimos en química que igual disuelve a igual. ¿Eso a qué se refiere? Eso se refiere a el grado de intensidad de las fuerzas intermoleculares. Entonces, por ejemplo, considerando nosotros este primer ejemplo que nos dan por acá, tenemos aquí un par de hidrocarburos, heptano y pentano. Esas son moléculas que son no polares. Entonces, las fuerzas intermoleculares que predominan en las moléculas son las fuerzas de dispersión. Y resulta que si yo pongo heptano y pentano juntos, se mezclan espontáneamente. Ujú. Y entonces, cuando los científicos empiezan a ver este tipo de comportamientos, dicen, bueno, ¿qué es lo que tienen en común para que sí se mezclen? Bueno, es que ambas presentan fuerzas de dispersión e igual disuelve a igual. Ujú. Entonces, recordaremos que pues las fuerzas de dispersión son débiles y por el otro extremo tenemos que los puentes de hidrógeno, las interacciones ion-dipolo y las fuerzas dipolo-dipolo son súper más fuertes que las fuerzas de dispersión. Entonces, em, si yo tengo em,
si yo tengo sustancias que tengan este tipo de fuerzas intermoleculares, entre ellas se van a poder disolver. Ujú, ¿ok? Esa es la razón por la que, por ejemplo, el agua y el aceite, que sería, el aceite no lo tenemos acá, pero el aceite es una mezcla de hidrocarburos también, y lo que tiene son fuerzas de dispersión. Ujú. Entonces, ¿por qué el agua y el aceite no se mezclan? Bueno, porque la magnitud de las fuerzas intermoleculares no son parecidas, no son iguales. Entonces, no se logra esa movilización de las moléculas unas dentro de las otras para poder formar una mezcla homogénea. ¿Mm? Entonces, básicamente a eso es a lo que se refiere cuando decimos que las fuerzas intermoleculares tienen un papel en el proceso de disolución. Ujú. Em, Aquí tenemos una puntualización de las interacciones, ¿verdad? En el proceso de formación de disoluciones. Entonces, dice lo número uno, deben superarse las interacciones soluto-soluto entre las partículas del soluto para así dispersar las partículas de este a través del disolvente. O sea, yo cuando tengo el soluto, yo necesito que el soluto, por decirlo así, se abra, ¿verdad? Se pueda como espaciar para poder darle espacio o para poder ingresar dentro de las moléculas de disolvente. Al mismo tiempo, al disolvente le pasa lo mismo, o sea, entre las moléculas de disolvente hay fuerzas que los mantienen unidos. Entonces, si yo voy a introducir el soluto dentro de ellas, necesito que estas moléculas se separen y para eso se necesitará una cierta energía. ¿M? Entonces es una interacción que también necesita vencerse. Y por último, una tercera interacción que habrá ahí, unas terceras fuerzas que habrá en este proceso, serán más bien entre el solvente y el soluto. Ujú, ¿sí? Entonces, primero que el soluto entre ellos se separe, luego que el disolvente entre ellos se separe y después cuando se pongan juntas, pues habrá fuerzas entre estas dos tipos diferentes de moléculas y tiene que llegarse a un determinado equilibrio. Por eso las fuerzas tienen que ser parecidas para que se pueda ejecutar una disolución. Sí, entonces precisamente hablando un poco de esos tres eh, subprocesos, por llamarle así, tenemos una parte energética, ¿no? Que está involucrada en esto. Entonces, eh, de hecho, hay algo que se conoce como entalpía de disolución. ¿Qué es eso? Es una energía que a veces que puede ser endotérmica o exotérmica. O sea, yo puedo absorber energía del entorno o puedo expulsar energía hacia el entorno cuando hago un proceso de disolución. Entonces, como dice aquí, por lo general los procesos de disolución van acompañados de cambios en la entalpía, o sea, de algún tipo de calor. Ujú, ¿sí? Entonces, aquí como ilustración, por ejemplo, nos dicen que cuando disolvemos cloruro de sodio en agua, el proceso es ligeramente endotérmico. Son 3,9 kilojoules por mol. ¿Sí? Eso significa que
Al nosotros hacer esta mezcla, la mezcla va a absorber calor desde los alrededores con un valor de 3,9 kilojoules por mol. Ujú. Em, Realmente, tal vez para tratar de asociar esto un poco con algo más cotidiano, tal vez han tenido la oportunidad de usar en casa este producto que se utiliza para desatorar tuberías que le llamamos potasa. La potasa es hidróxido de sodio y no sé si han tenido esa experiencia de tal vez tener un envase con agua y agregarle un poquito de potasa, pero ahí se libera una gran cantidad de calor y no es una reacción química, sino que es que el hidróxido de sodio se está disolviendo en el agua, pero ese proceso de abrir los cristales de hidróxido de sodio y que el agua también se expanda para que los cristales puedan entrar y luego el reacomodo termina liberando una gran cantidad de calor. En este caso, más bien, este proceso de disolución es exotérmico y libera tanto calor que precisamente por esa razón es que la potasa se usa en lo que se usa, porque cuando tú pones la potasa y abres el flujo de agua, el agua toca la potasa y ese calor que se genera y termina derritiendo grasa, alimentos y cualquier cosa que esté obstruyendo la tubería, porque tiene un alto poder calorífico. Entonces, ¿por qué es que se están dando estos cambios en energía cuando yo hago una mezcla? Bueno, precisamente la figura eh, 13.3 y 13.4 nos ayudan a entender un poco esto. ¿Ya? Cuando yo tengo, mm, cuando yo voy a iniciar, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Que voy a agregar los cristales de cloruro de sodio en agua, pues el cristal está ordenado. El cristal está ordenado inicialmente. Cuando yo lo agrego en el agua, las moléculas de agua están alrededor. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Bueno, el- aparecen las interacciones, aparecen por acá las interacciones entre el disolvente y el soluto. ¿M? Entonces, las moléculas de agua empiezan a rodear a cada uno de los iones del cristal y los empiezan a sacar del cristal, por llamarlo de esa manera, y los empiezan a rodear. Aquí tenemos como un pequeño zoom, ¿sí? Aquí en estas dos eh, ilustraciones tenemos un pequeño zoom en donde, bueno, aquí este ion que se ve como de color púrpura es el sodio cargado +1, termina siendo rodeado por moléculas de agua, donde es la parte que tiene oxígeno, que es la que está cargada negativa. Recuerden que el sodio está cargado +1. La parte del oxígeno es la que está orientada hacia el sodio. Y en el caso del cloruro, que es negativo, más bien son los iones o la parte de hidrógeno del agua la que está orientada hacia él. Ujú. Entonces, aquí hay una energía que vencer, que es la energía de esa red cristalina que está sosteniendo el cristal. Eso hay que vencerlo. Luego las moléculas de agua también tienen que ampliar su espacio y empezar a moverse para rodear los iones. Y finalmente, pues ya hay un acomodo y una redistribución para tratar de equilibrar todas las fuerzas y las interacciones. Ujú. Entonces, em, como lo menciona por acá
la expresión 13.1, realmente, ¿qué es el calor de disolución? Bueno, es una suma de tres cosas. Una es el calor del soluto. ¿A qué se refiere eso? A la energía que hay que invertir para separar el soluto, para ampliar sus espacios, para vencer las fuerzas intermoleculares entre ellos, para que haya más amplitud. A eso habría que sumarle el calor del disolvente, que sería em, la energía, igual que lo que describí anterior, pero para las moléculas del disolvente. O sea, el disolvente tiene que sufrir una separación o una amplitud entre sus moléculas, lo cual requiere energía para poder tener espacio para acomodar las partículas de soluto. Y finalmente hay un componente al que se le llama calor de mezcla, que ya sería propiamente la energía que hay que vencer o que hay que aportar para que entonces las moléculas del soluto y del disolvente se acomoden y haya un rearreglo. Entonces, se podría ver como una sumatoria de esos tres factores, ¿sí? Em, ujú. Entonces, como decía aquí, la separación de las partículas de soluto requiere una energía para superar las interacciones de atracción. ¿Mm? ¿Sí? Em, entonces, ese proceso va a ser endotérmico. Ujú. Eh, para el caso de el disolvente, también va a requerir energía. Entonces, el calor eh, para separar las moléculas de disolvente también va a ser positivo. O sea, estos dos procesos son eh, endotérmicos, requieren energía. Pero el tercer componente es el que podría o no requerir energía o expulsar energía. Ujú. Entonces, ese tercer componente, ¿verdad? Eh, bueno, más bien en el reacomodo siempre sería exotérmico. Siempre sería exotérmico porque entonces va a haber, las partículas tienen mucha energía cuando se ordenan, eh, tienen menos energía, entonces esa menor cantidad de energía al estar ya más ordenadas, la expulsan. Entonces, eh, este último componente siempre sería exotérmico. ¿Mm? ¿Sí? Entonces tengo dos endotérmicos y uno exotérmico, pero mm, es la suma de los tres la que me dirá si el proceso total es positivo o es negativo. Aquí nos dan un par de ejemplos. Dicen, dice, por ejemplo, el sulfato de magnesio, ¿m? Se agrega al agua. El proceso de formación de la disolución es exotérmico con un valor de -91.2. Ujú. Entonces, ¿eso qué significa? Que, bueno, aunque estos dos valores, la entalpía del soluto y la entalpía del disolvente, eran positivos, em, la entalpía de mezcla fue mucho más grande y al final, al sumar las tres, termina siendo negativo. Y nos ponen también otro, otro caso o otro ejemplo que dicen que cuando disolvemos nitrato de amonio en agua, más bien eso es endotérmico, ujú, con 26.4. ¿Sí? Quiere decir que nosotros, si quisiéramos ser cualitativamente y nosotros tuviéramos la oportunidad de tener nitrato de amonio y sostener el envase donde se va a hacer el mezclado,
Si tenemos ese envase con agua y agregamos nitrato de amonio, lo vamos a sentir que el envase se enfría. Entonces no es realmente como una regla de que siempre vayamos a tener, siempre que hagamos una mezcla, va a ser positivo o va a ser negativo, ¿verdad? Cada disolución es diferente, pero sí es muy interesante y muy importante que entendamos que cada vez que tenemos un proceso em, de disolución o un proceso de mezclado, eh, va a haber un componente energético asociado y esa energía es lo resultante de la separación inicial de las moléculas de soluto, la separación inicial de las moléculas de disolvente y finalmente el reacomodo entre unas y otras que dependiendo cómo resulte eh, en dicho acomodo, podría ser que el proceso total sea endotérmico o exotérmico. Por acá tenemos otro esquema en la figura 13.4 donde nos explican un poco más, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Em, ya lo he mencionado, pero tal vez para hacer un poco de énfasis, aquí lo que tenemos es el disolvente, está muy juntito. ¿M? Eh, para yo poder hacer la disolución, necesito que sus partículas estén más separadas, ¿ok? Pero entonces para pasar de este estado a este, yo necesito agregar un calor que se llama calor del disolvente. Ujú. Am, Le viene pasando lo mismo al soluto. El soluto está agregado, el soluto está compactado por sus fuerzas intermoleculares que él tiene, pero para poder hacer el mezclado yo necesito que sus partículas se separen y para lograr eso yo necesito energía. Entonces esa energía es lo que se llama el calor del soluto. ¿M? Entonces por eso vemos acá que en esta línea que tenemos aquí celeste, tenemos el calor del soluto más el calor del disolvente, viene siendo un valor positivo, valor positivo. Ahora, cuando en este estado y en este estado yo los pongo ahora sí juntos, yo lo que lograría, ¿verdad? Al poner ya los estados separados, los ponerlos juntos, yo lograría la disolución. Y ese reacomodo de energía, ¿verdad? Y ese reacomodo de las partículas podría tener dos resultados finales. Uno es el que se muestra aquí, uno es el que se muestra aquí, donde más bien vemos que la entalpía de mezcla fue mucho mayor. Vean que esta flecha roja es mucho más larga que esta flecha en celeste. Entonces, eso significa que la entalpía para hacer la reorganización de los dos tipos de moléculas juntos es mucho más negativa que lo positivo que se necesitó para la separación de las moléculas iniciales. Entonces, el proceso termina siendo negativo. Lo vemos que aquí, si tomamos esta línea inicial de energía, esta que está aquí, esta línea inicial de energía, el proceso termina estando debajo de esa línea. Entonces eso significa que el calor de disolución es exotérmico. Ujú. Esto mismo se expresa aquí al lado derecho de esta figura. En realidad esta parte y esta parte son lo mismo que ya explicamos, pero ¿qué sería lo interesante acá? Que aquí tenemos igualmente la
flecha celeste siempre positiva eh, para sumar el calor de soluto y el calor de disolvente. Pero vemos que a la hora de hacer la reorganización, el calor de mezcla, que siempre es negativo, o sea, la flecha es hacia abajo, em, no es más grande que la flecha celeste inicial. Entonces, la resta o la suma de estos calores viene dando un valor positivo por arriba de la línea inicial de energía, ¿sí? Entonces, aquí básicamente la diferencia en estas dos figuras es que em, em, aquí la entalpía de mezcla fue mayor que las entalpías de separación, entonces termina siendo exotérmico, mientras que eh, de este lado la entalpía de mezcla es menor que las entalpías de separación, entonces el proceso termina siendo endotérmico. Entonces, este es como un vistazo al proceso de disolución em, seccionado en tres subprocesos: separación de soluto, separación de disolvente y mezclado de ambas moléculas, y la presentación de el concepto de entalpía de disolución, la cual entendemos entonces como un calor que puede ser positivo o negativo, que tendría que ver con la interacción de esos tres tipos de procesos de mezclado.